¿Cómo se viste la patria? ¿Hay prendas que puedan representar el amor que uno le tiene a un país? Hoy, 20 de junio, Día de la Bandera, vamos a hablar de las prendas más patrias que existen: el poncho y la boina. Hay prendas que nos atraviesan, que en sus telas llevan historias, batallas y pertenencia, y pasan a ser más que solo prendas. El poncho es una de ellas. Muchos historiadores dicen que es autóctono. Otros dicen que lo trajeron los españoles, que lo heredaron de la cultura mediterránea, como una especie de evolución de la pénula romana, una capa que usaban para los viajes y las guerras. En América, bajo la influencia de la cultura tejedora del norte, desde México hasta los Andes, el poncho se empezó a hacer en telares indígenas y se difundió rápidamente entre la sociedad, primero en el campo y después en la ciudad. En nuestro país los ponchos siempre vinieron del norte, específicamente de Salta, Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero. Se hacen en telar, con lana de oveja o llama, teñidos naturalmente y resistentes al frío, la lluvia, el polvo o el sol. Para algunos autores viene del quechua, punchu, o del mapuche, pontro. Ambos términos designaban una prenda de abrigo. Para otros viene del lenguaje marítimo español, donde significaba algo suelto y desprolijo, haragán. Varios viajeros del siglo XIX dejaban sus descripciones. Essex Vidal en 1820 lo describió como 2 paños cosidos con una abertura en el medio, usado por todos los campesinos de las provincias. Arsène Isabel lo describía como una prenda indispensable para viajar por nuestras llanuras. Alcide d'Orbigny detalló cómo lo usaban para todo: para cubrirse del frío, para cabalgar, para dormir o hasta para cubrirse el cuerpo entero en una capa. Entre los muchos tipos de poncho, algunos fueron usados por los ejércitos. Llevaban el cuello alto y se los conocía como ponchos patria. Estaban confeccionados en bayeta, con un paño grueso, y solían ser bicolores, con un anverso azul y un reverso colorado. Fueron utilizados durante las guerras de la independencia, como abrigo y a la vez como símbolo de pertenencia. También existían variantes como el poncho a pala, de color castaño con rayas amarillas, utilizado por campesinos o trabajadores rurales. El calamaco, de tonos rojizos y más corto, era una versión más popular. El bichara, de lana áspera, de tonos grises oscuros o azul con una franja negra, era característico de los sectores más pobres. Cada tipo de poncho no solamente habla de una necesidad climática o funcional, sino que también habla de clase social, región y costumbres. Los registros del siglo XVIII lo retratan como una prenda habitual del campo, y en el siglo XIX empiezan a aparecer en retratos de los próceres, como Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas o incluso el general San Martín. En enero de 1817, durante el cruce de los Andes, los ponchos fueron una prenda clave para abrigar a los más de 5.000 soldados del ejército de los Andes. Uno de los ponchos más usados por el general San Martín fue un regalo de los caciques pehuenches, con quienes negoció su paso al sur como táctica para dividir a las fuerzas realistas. En los ámbitos del folclore lo veíamos siempre. Mercedes Sosa vestía uno en sus presentaciones como emblema de Latinoamérica. Atahualpa Yupanqui decía que el poncho no se compra, se hereda, y cuando se hereda no abriga solo el cuerpo, abriga el alma. En 2013 el Congreso Nacional lo declara como un símbolo patrio argentino, pero igual nosotros no necesitábamos esa declaración, porque lo veíamos siempre, en actos, desfiles, fechas patrias o incluso en el día a día. La boina tiene una historia más antigua, se remonta a Europa Central, donde era una necesidad ante el frío. La versión moderna, sin visera redonda y de lana, se remonta al País Vasco. A Argentina llega con las corrientes inmigratorias del siglo XIX, donde encontró hogar rápidamente en el campo. Los tamberos, peones rurales y capataces la adoptaron rápidamente por práctica y por abrigo. Es liviana, térmica y accesible, y en invierno era parte del uniforme tácito de los trabajadores. Con el tiempo, hasta los colores de las boinas marcaban diferencias ideológicas: las coloradas para los conservadores, las blancas para los radicales y las negras para los trabajadores. Hoy sigue apareciendo en jineteadas, en fiestas criollas o en retratos rurales. O si tu familia es como la mía, seguramente aparezca cada vez que veas a tu abuelo, con boina, poncho y alpargatas, ya que sigue siendo el uniforme habitual para el hombre de campo. Acá en Argentina se vestía y se viste con lana, con tejido y con función, el poncho sobre los hombros y la boina bien calzada. Son prendas que no aparecen tanto en pasarelas, pero sí en las fotos familiares, en las manos de las tejedoras y en la memoria de los pueblos. Prendas que no necesitan ser tendencia para ser identidad. Comentame si ya conocías esta historia y te invito a darle like y a seguirme en mi canal. Nos vemos en el próximo video.